Los desamparados héroes del fútbol brasileño se dirigen a disputar el juego de sus vidas. Colombia, aquí vamos. Pero con la pista en la mira, su sueño se convierte en un terrible final. Todo lo que podíamos hacer era rezar y pedirle a Dios que nos salvara. Vectores en la pista. Proceda por tal parte de o haga esto. Perdí su señal en el radar, no los veo. ¿Vamos a lograrlo? Sí. Mientras el mundo del fútbol llora, los investigadores están bajo una increíble presión. Dígame lo que sucedió antes de declarar una emergencia. Pero la evidencia los lleva a un sitio que nunca hubieran esperado. Estamos sorprendidos. Pudieron haberlo resuelto. Es un insulto doble a una escala muy alta. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Es justo antes del atardecer en Santa Cruz, Bolivia. La Mía 2933 está a punto de despegar. Tragedia futbolística. A bordo está el equipo soñado de fútbol de Brasil, Chapecoense. Se encuentran camino a Colombia para completar una temporada notable y de cuento de hadas. Colombia, aquí vamos. Ubicado en la pequeña ciudad de Chapeco, al suroeste de Sao Paulo, el equipo de nivel medio ha tenido un ascenso poco probable en las líneas de fútbol sudamericano. Ahora se dirigen a su primera final en la prestigiosa Copa Sudamericana. Para los jugadores y para los fanáticos chapecuenses fue un gran logro. Bruno Rangel, gol de Chapecoense. El defensa Alan Ruschel y el portero de reserva Jackson Follman se han convertido en grandes amigos al jugar juntos para Chapecoense. Siempre fuimos un equipo muy unido, un equipo muy unido. Un equipo que quería lo mejor para todos. Éramos como una familia y eso nos hacía fuertes. El equipo contrató a una pequeña aerolínea boliviana llamada La Mía para llevarlos a Medellín. B1, girar. El avión sale de Santa Cruz, Bolivia, a las 6:18 p.m. Sería un viaje de casi 4 horas y media y 2.574 kilómetros a Río Negro, justo fuera de Medellín, Colombia, el lugar del juego del campeonato. El capitán Miguel Quiroga y el primer oficial Fernando Goitia son pilotos bolivianos veteranos con más de 6.000 horas de vuelo cada uno. Preparados. En marcha. La joven piloto boliviana Cici Arias observa desde el asiento auxiliar. La tripulación vuela en un jet regional Avro 146. El 146 ha tenido un fuselaje muy sólido y un muy buen diseño. Es más caro de operar porque tiene 4 motores, pero es muy confiable. En la cabina, el equipo se prepara para una noche de vuelo. Estaba todo el mundo muy feliz y muy ansiosos por el juego. Ir a Colombia, al país de Colombia, para concentrarnos para la siguiente fase, que era la primera gran final. A medio camino, durante el vuelo, Jackson Follman voltea hacia su amigo Alan Ruschel. Hey, siéntate conmigo. No, voy a dormir. Alan y yo éramos muy buenos amigos y jugamos juntos por más de 10 años. Le pedí a Alan sentarse junto a mí para poder escuchar música, ya que prácticamente vivíamos juntos. Lejos de ahí, su destino, el aeropuerto José María Córdoba en la ciudad de Río Negro, está lleno recibiendo aviones en su única pista.
Río Negro, 2933. Buenas noches. El primer oficial Goitia revisa datos con la controladora de tráfico aéreo Janet Molina. La mía 2933 Control. Buenas noches. Contacto del radar. Manténgase y descienda a nivel aéreo 230. Ingrese al BOR de Río Negro. Molina inmediatamente instruye a la tripulación para esperar su aproximación, porque otros aviones están formados para aterrizar. Esperando en Gemli. La mía 2933 entra en un patrón de espera en el punto de navegación llamado Gemli. Unos minutos después, una solicitud en la cabina de la mía toma a Molina por sorpresa. La mía 2933. Solicitamos prioridad de aproximación. Tenemos un problema de combustible. Entiendo que solicitan prioridad para aterrizar con un problema de combustible, ¿correcto? Afirmativo. Si quieres prioridad, estás pidiendo que si pueden ingresarte lo hagan más rápido. Mantenga el rumbo actual y espere para continuar su descenso. Mantendremos el rumbo actual y esperaremos para descenso. Para hacerle espacio a la mía, Molina comienza a redireccionar a otros aviones. Avianca 9771, necesito que inicie su aproximación. Preparen cabina para aterrizaje. El avión ha estado esperando por casi 7 minutos. ¿Qué está pasando? Creo que ya vamos a aterrizar. LA mía 2933. Solicitamos vectores de entrada. Espere, tengo un avión debajo de ustedes y están realizando una inspección de la pista. Pero la situación en la cabina de repente es mucho más urgente. Tenemos emergencia de combustible. Por eso estoy solicitando en este momento la aproximación. Solicito descenso inmediato. Pues es muy inusual también que me notifica la prioridad y a los 30 segundos ya dice que no tiene combustible. La mía 2933, gire a la derecha para descenso. Tiene tráfico, 1 kilómetro. Cuando declaras una emergencia, se parte el Mar Rojo. Todos se concentran en hacer exactamente lo que requieres para llegar a tierra lo antes posible. Pensé que ya habíamos llegado. Nadie comentó nada con nosotros. No sabíamos nada. Molina necesita mover al avión La Mía lejos de otros aviones en su camino. La mía, gire a la derecha para descenso. Pero en vez de esto, los pilotos giran a la izquierda directamente hacia ellos. Negativo, ya estamos descendiendo. Nos dirigimos a la pista. Avianca 9771, gire a la izquierda de inmediato, diríjase a 270. Veo que la aeronave no cumple con las instrucciones que le estoy dando e inicia el descenso. Inicia un descenso muy rápido, muy acelerado. Estuvo muy cerca de impactar a una de las aeronaves de Avianca. Cuando comienzas el descenso sin autorización en el posible espacio asignado de otros, apuestas a no golpear a alguien y que ellos no te van a golpear. En la cabina, las luces se apagan. Los motores no se escuchan. Los pasajeros sienten que el avión se hunde. No recuerdo nada al estar cayendo, no recuerdo nada. Todo fue demasiado rápido. Todo lo que podíamos hacer era orar y pedirle a Dios que nos salvara. Le pedí que los motores se volvieran a encender. ...2933... falla eléctrica total... sin combustible. La pista está despejada. Los bomberos alerta. Dile que necesitamos vectores. Vectores. Vectores hacia la pista. La tripulación necesita que el controlador le dé direcciones hacia la pista, pero el avión ha desaparecido del radar. Les sigo dando como instrucciones, les sigo diciendo que la pista estaba libre, los bomberos informados. Perdí su señal en el radar, no los veo. Repórtense ahora. Dirigiéndonos a 360. 360. 2.743 metros. Vectores. Vectores. Cuando la aeronave me notifica que está con 9.000 pies de altura, pues yo pensé lo peor. Dios, por favor, ayúdanos, Dios, ayúdanos.
En ese momento no tenías a dónde ir, te sientes desesperado, estaba aterrorizado. Yo no quería morir, no quería que muriera ninguna persona. Siempre he tenido en mi mente que tengo un hijo piloto y quisiera ser Dios para sacar la mano y detener esa aeronave. Fue muy duro, realmente fue duro. No lo creía, no creía lo que estaba pasando. ...2933, respondan. 2933, cambio. Un avión ha desaparecido. Salió por completo del radar. La radiocomunicación se perdió. Molina está impactada por lo que acaba de suceder durante su guardia. El portero chapecoense Jackson Follman ha sobrevivido al impacto de vuelo Lamia 2933. Desperté en medio del bosque, no sabía durante cuánto tiempo había dormido. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Vengan rápido! No veía nada, estaba muy oscuro. No se veía nada. Me acuerdo que un hombre se acercó y agarró mi mano. Me preguntó mi nombre y mi edad y me dijo que tuviera calma, que me iban a sacar de aquel lugar. Los equipos de emergencia corren al sitio de impacto. En su mayoría encuentran personas fallecidas, pero contra todo pronóstico, 7 pasajeros aún siguen con vida. Además de Jackson Follman, 3 jugadores chapecoenses han sobrevivido: Rochelle, Elio Neto y Danilo Padilla. 70 personas han fallecido, haciendo de esta la peor de las tragedias en la historia del deporte. Esa fue una noticia que se difundió rápidamente. Podías verla en el canal CNN. También fue transmitida en Fox News. En todos lados hablaban de lo que pasó. En todos lados. La luz de la mañana revela la extensión completa del choque. El avión Lamia golpeó la cresta de una montaña de 265 metros llamada Cerro Gordo. El Grupo de Investigación Colombiano de Accidentes Aéreos no pierde tiempo y comienza su trabajo. Un equipo está en el sitio al amanecer con Julián Echeverry a cargo. Parece como si el fuselaje hubiera girado alrededor de 180 grados. Esta dinámica del impacto como tal nos muestra pues la posición con respecto a la pista y las intenciones que tenía probablemente la tripulación de dirigirse hacia allá. Echeverry y su equipo trabajan contrarreloj recopilando evidencia en la montaña. El tren de aterrizaje estaba bloqueado. Oye, los flaps están extendidos. El avión se configuró para el aterrizaje. Está claro que la tripulación descendía hacia el aeropuerto. Pero este chocó a casi 16 kilómetros de la pista. Terminar con este avión en las montañas a 16 kilómetros, solo 16 kilómetros de la pista, es un insulto doble a una escala muy alta. Ellos podían ver el aeropuerto desde aquí. La pista estaba encendida. ¿Por qué no lo lograron? Los investigadores tienen un duro trabajo enfrente. Los restos del avión se derrumbaron a ambos lados de la montaña. Pero su mayor pista es lo que no encuentran. No hay quemaduras. No hay olor a combustible. Y se percibía un ligero olor en el sitio del accidente a combustible, cuando normalmente las aeronaves que se accidentan y tienen combustible a bordo, el olor se hace más penetrante.
Los indicadores de nivel de combustible están en 0. El avión ya no tenía combustible. Absolutamente quedamos sorprendidos. No es algo común que una aeronave de este gran porte y este transporte de pasajeros tenga un agotamiento de combustible. Fue una situación particular. Los investigadores están perplejos. ¿Por qué el avión se quedaría sin combustible? ¿Fue una fuga? Los motores 1 y 4 están por allá. El 2 y el 3 están aquí junto con las partes principales. Los 4 motores se han ubicado y revisado. No hay signos de incendio ni fallas. Concluyen que los motores funcionaron hasta que el combustible se acabó. La pregunta es, ¿por qué el combustible se redujo tanto en primer lugar? ¿Fue una falla en el mecanismo o un error humano? El desafío como tal en la investigación estuvo enfocado básicamente a mirar todos los aspectos relacionados con el mismo. Todo el mundo del fútbol llora. En la ciudad natal del equipo, los fanáticos acuden al estadio para rendirles homenaje. Uno de los jugadores sobrevivientes, Danilo Padilla, ha sucumbido a sus lesiones. Los 3 jugadores restantes están en terapia intensiva. Elio Nieto se ha despertado de un coma. Alan Ruschel requiere cirugía vertebral. A Jackson Follman necesitan amputarle la pierna derecha. La primera frase que dije fue que agradecía estar vivo más que mi pierna. Agradecía a Dios por el milagro de la vida y siempre estuve comentando que ojalá que ese milagro que Dios hizo en mí le hubiese sucedido a todos nosotros. Con los ojos en este caso, las apuestas son altas para los investigadores. Cuando tenemos un accidente de esta categoría, de esta magnitud, y las características que lo rodearon, pues indudablemente hay una gran presión sobre los investigadores. Bajo la creciente presión, los investigadores excavan en su trabajo. ¡Tengo la otra! Esperan que las grabadoras del avión les ayuden a comprender por qué la Mía 2933 no pudo llegar al aeropuerto. Lleven las cajas negras al laboratorio. La grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos del vuelo parecen estar en buenas condiciones, pero las deben enviar al laboratorio para procesarlas antes de que los investigadores puedan analizarlas. Mientras que las grabadoras del vuelo se analizan, los investigadores ponen su atención en la última persona en hablar con la tripulación de la Mía 2933, el controlador de tráfico aéreo, Janet Molina. Mantenga el rumbo actual y espere para continuar su descenso. En cuestión de días, las grabaciones de su comunicación con los pilotos circulan en las noticias y redes sociales. Muchos la culpan por lo que sucedió. Empiezan a divulgar en las noticias que había sido responsabilidad mía. Fui muy señalada por las redes sociales, me empezaron a amenazar. También hubo gente que me empezó a llamar a mi celular. Los investigadores necesitan llegar al fondo de lo que ella hizo. Han sido momentos difíciles. Dígame lo que sucedió antes de que declararan una emergencia. ¿Había otros aviones en espera? Sí, 3. Estaban en un patrón de espera cuando la Mía se comunicó por radio. La tripulación de la aeronave La Mía se acercó a ese espacio aéreo que estaba en este punto muy ocupado por otras aeronaves, y esa condición evidentemente afectó o directamente demoró la aproximación. ¿Qué hizo cuando le dijeron que tenía una emergencia por el combustible? Eso es lo más curioso. Solo me dijeron que tenían una emergencia antes de chocar, sin ningún aviso. El retraso en la información puso a Molina en una difícil situación. Los investigadores necesitan saber cómo lo manejó. Para saberlo, utilizan las cintas de control de tráfico aéreo.
que grabaron los últimos 18 minutos de comunicación entre Molina y la tripulación. Ok, vamos a empezar. Río Negro 2933. Buenas noches. La mía 2933, control, buenas noches. Contacto del radar, manténgase y descienda a nivel aéreo 230. Ingrese al BOR de Río Negro. Esperando en Gimli. Y la tripulación no manifiesta nada. Simplemente hace acuso de recibo que va a mantener. La mía 2933. Solicitamos prioridad de aproximación. Tenemos un problema de combustible. Incluso después de reportar el problema, la tripulación no le da a Molina ningún motivo para preocuparse. Entiendo que solicitan prioridad para aterrizar con un problema de combustible, ¿correcto? Afirmativo. La voz del copiloto con quien siempre tuve comunicación siempre estuvo muy tranquilo. En ningún momento se notó alterado, nada, totalmente tranquilo. Bien, espere, le daré los vectores para aproximación. Calculo 7 minutos para iniciar aproximación. Esperaré los vectores. Cuando en uno de esos sostenimientos la tripulación es instruida a que mantenga otros 7 minutos más y tampoco se tiene un aviso de la tripulación al tránsito aéreo diciendo que está en condición crítica. ¿Cuánto tiempo necesitan para aproximación 2933? Únicamente cuando Molina los contacta, la tripulación finalmente responde. Tenemos emergencia de combustible, por eso estoy solicitando en este momento la aproximación. Solicito descenso inmediato. Pausa. Declararon una emergencia de combustible 7 minutos después de ingresar al patrón de espera. ¿Por qué esperar tanto? Cuando la aeronave se queda sin combustible y hay una indicación en cabina de agotamiento inminente con una luz, esta situación debe declararse por la tripulación como Mayday, Mayday. Ellos giraron a la izquierda hacia la pista. Girar a la izquierda pone al vuelo 2933 en la ruta directa de otros aviones en el patrón de espera. Pon la grabación. La mía, gire a la derecha para iniciar su descenso. Negativo, ya estamos descendiendo. Y nos dirigimos a la pista. Momentos después, la tripulación reporta que el avión ha perdido potencia. 2933. Falla eléctrica total, sin combustible. Paren. Ellos no explicaron la situación hasta que fue muy tarde. No hay nada que ella pudiera haber hecho. Los investigadores concluyen que Molina hizo lo que pudo para ayudar a la mía 2933 en estos momentos estresantes antes del choque, pero las grabaciones plantean otra pregunta. No entiendo. Las alertas debieron apagarse antes de la aproximación, pero ellos declararon una emergencia hasta aquí. Echeverry y su equipo necesitan saber por qué los pilotos tardaron tanto en declarar una emergencia. ¿El sistema de alerta de combustible del avión no funcionaba? Esperan que la grabadora de datos del avión les dé la respuesta. Los investigadores están listos para analizar la información de la grabadora de datos de vuelo de la mía 2933. Aislemos la tasa de flujo de combustible. Si hubo una fuga u otro problema, aparecería aquí. Muy bien, veamos. Están considerando si una fuga en el sistema de combustible ocasionó que este fluyera demasiado rápido, resultando en un inesperado apagado del motor. El avión tiene 3 tanques principales de combustible. El tanque central constantemente abastece a los tanques izquierdo y derecho. Desde ahí se bombea a los motores. Consumió casi más de 453 kilos de combustible por hora durante su crucero. Muy estable. El consumo de combustible, de acuerdo a los registradores de datos de vuelo, fue un consumo normal dentro de todo el desarrollo del vuelo. Ya revisamos el sistema de combustible, ahora el de alarma. La FDR también registra cuando las alertas por combustible bajo se activan. Si el sistema de alerta no funcionaba, pudo no haber alertado a los pilotos hasta que era demasiado tarde. La alerta se activó aquí, a las 9:15. No, eso no está bien. Ellos no declararon la emergencia sino hasta las 9:52. ¿Sabían que no tenían combustible por 40 minutos y no declararon emergencia? Los investigadores no pueden creer lo que están viendo. A las 9:15, la luz de alerta de combustible se activó.
Eso debe ser a casi 289 kilómetros de Medellín. ¿Pudieron encontrar un lugar para aterrizar? Ellos están aquí. El aeropuerto de Bogotá, aquí. A 123 kilómetros. ¿Por qué no aterrizaron en Bogotá? Normalmente cuando se enciende un testigo por falta de combustible, por ya llegar a un punto mínimo de combustible, las aeronaves tienen un remanente por fabricante. Entonces debes tomar en cuenta dónde puede aterrizar el avión en tierra. La alerta se enciende aquí. Y en vez de aterrizar en Bogotá, viajan otros 29 minutos al área de espera. Y aceptan esperar durante otros 7 minutos. Y no le dice nada al controlador sobre su alerta de combustible. Es una clara desviación de cómo se les enseña a los pilotos a actuar. ¿Cómo después de todo este tiempo y todo este esfuerzo y toda la capacitación y su conocimiento, podemos terminar con personas que tienen problemas y pueden crear un desastre inminente? ¿Por qué no declararon una emergencia de combustible? Y hay algo más que no encaja. 40 minutos después de que la alerta se encendió, los motores se pararon. El avión estaba a 24 kilómetros del aeropuerto y a casi 4.876 metros, suficientemente alto para deslizarse en la pista. La montaña está a 251 metros. Pudieron haberlo resuelto. Los investigadores descubren otro sorprendente hallazgo. La tripulación sacó el tren de aterrizaje a casi 5.486 metros. Un minuto después, los pilotos extienden los alerones a 33 grados, la posición correcta para aterrizar. Bajan el tren de aterrizaje aquí y extienden los flaps en este punto. Pero hay otro gran problema: sincronización. Extender los trenes de aterrizaje y los flaps como tal a esa altura ejercía una resistencia aerodinámica bastante pronunciada, que pues evidentemente se vio en la pérdida de altitud en los últimos instantes del accidente. Ellos configuraron el aterrizaje y después empezaron a caer como una piedra. Si se hubieran apagado todos los motores, la tripulación no tendría los sistemas o la energía para poder desplegar el tren de aterrizaje y extender los flaps. Así que lo hicieron antes de que los motores se apagaran. Ves todo esto y piensas, Dios, violaste los procedimientos básicos. Sabemos cómo estar seguros, sabemos qué hacer si nos quedamos sin combustible en el aire. Y no hiciste nada de acuerdo a las reglas. ¿Por qué los pilotos comerciales actuarían tan imprudentemente? Los investigadores ahora revisan la caja negra, la grabadora de voz de la cabina. Parece que tenemos un problema. Dime. Es la CVR. Dejó de grabar a medio vuelo, mucho antes del impacto. ¿Cómo pudo haber pasado? 1 hora 40 minutos antes de terminar el vuelo, la grabadora se detiene. Los investigadores no tienen forma de saber lo que dijo la tripulación entre ellos justo antes del impacto. Es un gran retroceso. Desafortunadamente perdimos una buena porción de las transcripciones de voces de cabina. Hubiera sido muy bueno para nosotros, muy benéfico contar con esas grabaciones. Para entender por qué los pilotos actuaron tan imprudentemente, los investigadores buscan pistas en sus registros de capacitación. Ambos pilotos habían completado recientemente revisiones de dominio para el Avro 146. Hubo un chequeo que se realizó en Zurich meses atrás. Particularmente el piloto y el copiloto pues aprobaron los chequeos correspondientes. Sin embargo, se realizaron unas observaciones, unas acciones de mejora a estos pilotos. El capitán tenía más de 3.400 horas de vuelo, pero un comentario del examinador estableciendo una de las debilidades del piloto llama la atención de los investigadores. Uno toma el tiempo necesario para preparar el avión en una emergencia. El primer oficial se capacitó en la Fuerza Aérea Boliviana y había volado durante 20 años, pero también tenía un comentario del examinador que generó preocupación. Y por parte del copiloto, una observación que estaba relacionada con, en situaciones de emergencia, deberá reportarse Mayday o Pan según la normatividad. La comunicación con el controlador de emergencias debe ser puntual. Declarar Pan o Mayday. Los pilotos tenían problemas con los procedimientos de emergencia. Eso es el hallazgo que anidó más
la cadena de eventos que llevó a que la tripulación no declarara la emergencia como debió ser. Las alertas rojas podrían explicar la falla de los pilotos para seguir los procedimientos de emergencia en la crisis. Pero aún continúa una gran pregunta. ¿Por qué la tripulación llevó al avión a su límite? No solo lo llevaron al límite, hicieron algo realmente criminal porque pusieron al avión justo en el límite de su capacidad para quemar combustible y llevarlos a tierra de forma segura. Los registros de capacitación revelan que la tripulación de la Mía 2933 era propensa a errores en situaciones de emergencia, pero el equipo del investigador Echeverry necesita saber por qué sucedió la emergencia de combustible en primer lugar. ¿Podría un error de planeación de vuelo ser la causa? Pediste ver el plan de vuelo. Es complicado. La Mía inicialmente se contrató para llevar al equipo de Sao Paulo, Brasil a Medellín, Colombia, pero había un problema con ese plan. ¿Por qué hay tantos planes de vuelo? Porque continuaban rechazándolo. Ya que la Mía es una empresa de vuelo boliviana, las regulaciones brasileñas no le permitieron realizar un vuelo de Brasil a Colombia. Únicamente los operadores de esos dos países pueden realizar esto. Así que el equipo estuvo forzado a tomar un vuelo comercial regular a Bolivia, de donde la Mía los llevaría a Medellín. La empresa La Mía debía conocer que no era posible originar un vuelo de su avión boliviano en Brasil. Esto es un indicador de la falta de organización de la empresa. Este es el plan de vuelo final. Desde Santa Cruz hasta Medellín. De Santa Cruz a Medellín, 2.574 kilómetros. ¿Suficiente combustible? Lo revisaré. Las compañías aéreas, cuando hacen sus operaciones, deben contemplar evidentemente el combustible, que hace parte de uno de los pilares fundamentales para la operación aérea. Y en este caso no es la excepción. La aviación mantiene unos regímenes muy establecidos en cuanto a la parte del combustible, que es esencial en la operación de las aeronaves. Los investigadores viajan al aeropuerto Santa Cruz en Bolivia, donde la Mía 2933 cargó combustible. Querían conocer exactamente cuánto estaba en los tanques antes del despegue. ¿Tiene un registro de cuánto combustible se cargó en el vuelo 2933? Aquí dice que cargó 1.635 kilos. El combustible se debe calcular en base al gasto esperado, lo cual tiene que ver con el peso y tiene que ver con la altitud. El avión llegó al aeropuerto Santa Cruz con 7.437 kilogramos de combustible. El encargado lo llenó hasta casi más de 9.071 kilogramos, casi lleno. Despegaron con casi 9.071 kilos de combustible. ¿Era suficiente? Rodaje antes del despegue, 200 kilogramos. Julián Echeverry y su equipo calculan cuánto combustible necesitó legalmente el avión para realizar un vuelo directo a Medellín. Requiere suficiente combustible para despegar, volar y aterrizar. Lo mismo para bajar, hacer una aproximación y regresar. Y después combustible para volar a un destino alterno y esperar 30 minutos. Y si es una isla, esperar más que eso y luego descender y aterrizar. Un total de 12.051 kilogramos. Les faltaban casi 2.980 kilogramos. Salieron con lo suficiente para llegar a Medellín y un poco más. El avión solo podía volar 80 kilómetros más del vuelo planeado a Río Negro. El avión definitivamente no tenía combustible suficiente para cumplir con los requisitos legales. Voló con un margen de casi cero en cuanto al combustible, obviamente con la expectativa de que funcionara. Él tomó el riesgo. ¿Por qué los pilotos harían intencionalmente este vuelo sin el combustible suficiente? Conforme los investigadores profundizan en los registros del vuelo del avión, descubren un patrón inquietante. Voló la ruta de Medellín a Santa Cruz 3 veces este año. Y lo hizo sin volver a cargar combustible. La tripulación había realizado el mismo vuelo, pero en dirección opuesta. 100. Sin reserva de combustible. 50. 40. 30. 20. 10. Cada vez lo lograron.
Eso resultó en un fatal error de cálculo de la cantidad de combustible necesaria para llegar a Río Negro. El consumo de combustible es un poco menor porque Medellín o Río Negro se encuentra más alto. En el ascenso más corto ahorran algo de combustible, seguramente eso contribuyó a que los vuelos llegaran a Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores ahora necesitan descubrir exactamente cuándo los pilotos supieron que tendrían un problema de combustible. Bien, veamos qué dijeron. Deciden revisar las comunicaciones de la cabina que se grabaron en la caja negra antes del corte. Esto está muy mal. Tenemos 1.451 kilos. Eso no es suficiente. La alerta de combustible no se activó y ya la habían mencionado. Sí. La tripulación se dio cuenta que consumían más combustible del esperado. Cuando escuchamos los registradores, evidentemente se escucha la tripulación. Definitivamente estaban viendo que el consumo de combustible no iba a ser el adecuado para llegar al destino. ¿Qué ciudad está antes de Bogotá? Leticia, ¿crees que esté operando? Hay muchos más servicios disponibles en Bogotá. Iremos directo a Bogotá. Y se escucha inclusive varias declaraciones entre los dos donde dicen que consideran a Leticia, la ciudad de Leticia, al sur de Colombia, a Cali y a Bogotá como alternos posibles para poder reabastecer el combustible. Después, los investigadores escuchan por qué cambiaron el plan. La mía 2933 están en contacto con el radar. Confirmo que la ruta está despejada. Procedan a Río Negro vía Nirso. El controlador cambió la ruta. Sí. Nos están llevando directo, compañero. El controlador le ofrece a la tripulación una ruta más directa a Río Negro de la que planearon, reduciendo su tiempo de vuelo y consumo de combustible. Era una ruta corta. Ellos cambiaron la toma de decisiones y decidieron continuar el vuelo hacia Río Negro. ¿Tenemos suficiente para llegar ahí? Tenemos 1.451. ¿Deberíamos continuar? Continuemos. Lo van a hacer. ¿No van a bajar a Bogotá? No. Ya lo analizamos. Ya lo pensamos bastante. No iremos a Bogotá. ¿Creyeron llegar a Medellín? Ellos se olvidan de Bogotá, que lo tenían muy cerca, y continúan con su idea central y única de aterrizar en Medellín. Es difícil para nosotros como investigadores entender esa decisión. El accidente nunca hubiera sucedido si ellos hubieran cargado en Bogotá. Pero la tripulación les tendría que explicar a las autoridades por qué salió de Santa Cruz sin combustible suficiente, y el equipo estaría muy molesto con más atrasos. Los investigadores nunca sabrán qué más hablaron los pilotos, porque después la grabadora de voz de la cabina se corta. Se tuvo en cuenta, dentro de las razones por las cuales no funcionó, un problema eléctrico del sistema o quizá una interrupción desde la cabina de este grabador. La explicación más probable no es una falla simultánea de la caja en sí, es que una persona que no quería ser grabada desactivó los circuitos de grabación. Eso creo yo. Una pregunta clave continúa para los investigadores. ¿Por qué los pilotos necesitaban cubrir su rastro? Menos de 2 meses después del choque, el chapecoense juega un partido usando playeras prestadas de otros equipos. Tomaron la cancha local frente a 20,000 fanáticos emocionados. Los 3 jugadores sobrevivientes son honrados en una ceremonia en donde reciben el título de la Copa Sudamericana. Jackson Follman orgullosamente carga el trofeo rodeado de sus amigos más cercanos. Estar en el estadio y que todos gritaran mi nombre y los nombres de los demás también
Fue un sentimiento increíble. Yo hubiese deseado que todos hubieran estado ahí. Y fue una emoción muy grande, un momento que con certeza creo me dejará marcado. Estará en mi memoria y en mi corazón. Los sobrevivientes aún están convalecientes, aún viven con dolor, pero van a superar el trauma juntos. Hoy es un día donde todos tenemos que celebrar la vida. Celebremos el fútbol. Y hoy quiero decirles que todos pueden dar lo mejor de sí mismos. Y para mis hermanos que se fueron, Neto y Alan son mis compadres y mis padrinos de matrimonio. Sabemos la importancia de tenernos uno al otro y sabemos la importancia que tiene el darnos un consejo el uno al otro. Y todos los días yo pienso que ellos están conmigo. Mientras tanto, en Bolivia, los fiscales acusan al copropietario de la compañía Vargas Gamboa de homicidio involuntario y las autoridades de aviación han suspendido la licencia de operación de la MIA. Uno de los otros propietarios resultó ser el capitán Miguel Quiroga. No era solo un piloto, tenía un interés financiero en la compañía. ¿Él arriesgó docenas de vidas solo para ahorrar en combustible? Cuando tienes a alguien que está volando el avión y es responsable de este y que también es propietario y conoce las finanzas, tienes un conflicto de intereses. Varios meses después, el equipo de Echeverry pone sus manos en los archivos de la compañía La Mía. Es un tesoro oculto de información. Parece que le debían a todos. Incluso a los empleados no se les pagaba. La compañía tenía grandes problemas financieros. Detrás de sus facturas de mantenimiento y salarios a empleados, 2 de sus aviones estaban en tierra. El avión del accidente era el único en vuelo. Cuando tienes una aerolínea pequeña y la auditan y encuentran todas estas facturas sin pagar y esas dificultades financieras, lo que debería hacerse es dejarlos en tierra, porque casi no hay forma de que continúes operando con el nivel de seguridad que el público espera y la razón es que no puedes pagar por ella. ¿Por qué se le permitió a La Mía volar? Existieron deficiencias en la organización de la Autoridad de Aviación Civil de Bolivia. No hubo una supervisión adecuada de todo lo que tiene que ver con la operación de esta compañía. El reporte final atribuye el accidente a una ejecución y planeación inadecuada del vuelo y falla al seguir los requisitos adecuados de carga de combustible. Yo creo que todo el tiempo la tripulación conocía que estaba por debajo de los niveles de combustible apropiados desde el comienzo del vuelo. Eso es lo triste y lamentable, entre otras cosas, de este accidente. El reporte final también le dice al mundo que Janet Molina no fue responsable del accidente. Su reputación se ha restaurado. Después del informe final, pues mucho más tranquila porque me siento reconfortable. Ya suspiro con más tranquilidad después de todo este problema. Considero que sí, que mi nombre ya es respetado. Alan Ruschel regresó a jugar con sus nuevos coequiperos chapecoenses en agosto de 2017. Elio Neto se recuperó de sus lesiones y ahora ha regresado a entrenar. Y Jackson Follman camina nuevamente con una pierna protésica, pero el dolor y los recuerdos de esa noche perduran. Quiero que la gente rece por nosotros y recuerde a todos los que se fueron, a todos aquellos guerreros que lucharon hasta el final. Quisiera ver que todos honran a estos hombres que lamentablemente nos dejaron esa noche.